Hola, bienvenidos de nuevo a matemáticas.net. Este vídeo es una corrección de un vídeo anterior que hice resolviendo el problema 19 del texto Cálculo 1, los problemas propuestos, número 19, de Alfonso García y otros. En primer lugar, quiero pedir disculpas por el error que cometí y con este vídeo lo voy a subsanar por completo. También quiero dar las gracias a algunos suscriptores que me han señalado el error y me han motivado a hacer de nuevo este vídeo. ¿De acuerdo? Comienzo. ¿Cuál es el enunciado del problema? Voy a recordarlo. Se trata de hallar los números complejos z tales que el argumento de z más 1 partido z más 2 es pi medios, o por así decirlo, es uno de sus argumentos. Bien, voy a necesitar varias cosas para resolver el problema. Primero voy a ver cómo geométricamente se entiende el cociente de dos números complejos. Consideremos dos números complejos z1 y z2, y z2 diferente de 0. Y hagamos el cociente z1 partido z2. Si ahora consideramos el plano complejo con un sistema de referencia, con el sistema usual de referencia, el eje horizontal, el eje real, y el eje vertical, el eje imaginario, y los afijos de tales números complejos, por ejemplo, fueran este, z1 este, y z2 este otro, podríamos asignarles vectores a cada uno de estos números complejos de la forma usual. Es decir, un vector que tuviera origen en el origen de coordenadas del sistema de referencia y extremo en el afijo del número complejo, ¿vale? En este punto, z1, y en este punto, z2. Así que tendríamos vectores o z1 y o z2. Bien, el argumento, o uno de sus argumentos, se podría obtener midiendo de la manera usual el ángulo que forma ese vector en relación al eje positivo real. ¿Lo ves? Y en sentido, por supuesto, aquí el sentido es muy importante, ¿eh? En sentido antihorario, que es el sentido usual. Supongamos que este es el argumento alfa sub 2 de z sub 2 y este es el argumento alfa sub 1 de z sub 1. Muy bien. Cuando hago el cociente, el argumento de z sub 1 partido z sub 2 es igual al argumento de z sub 1 menos el argumento de z sub 2. Bien, pero esto hay que entenderlo a nivel de conjuntos, es decir, que no necesariamente con un único valor de ángulo, sino con todos aquellos que se entienden, comprendidos dentro de los argumentos. Señalada esa salvedad, prosigo. Fijaos entonces que si aquí considero alfa sub 1 menos alfa sub 2, que son respectivamente uno de los argumentos, tendría el valor de este ángulo alfa sub 1 menos el valor de este otro. Por lo tanto, lo que tendría es este ángulo en concreto. Además, en sentido, como veis, positivo. Este sería el argumento del cociente, ¿vale? La diferencia entre ellos. Vale, esta situación es relativamente fácil. Vamos a pensar, por ejemplo, ahora en que z sub 2 está aquí y z sub 1 está ahí. ¿Lo veis? Simplemente he cambiado la posición. De nuevo, los vectores que asignamos se hace de la misma forma, etcétera, etcétera. Y aquí pues tenemos alfa sub 1 y aquí tenemos alfa sub 2. La expresión para el argumento del cociente sigue siendo la misma, pero ahora es alfa sub 1 menos alfa sub 2, con lo cual el ángulo que obtengo sigue abarcando la misma porción de espacio, pero tiene el sentido contrario.
Y eso es importante. Recordad entonces que este ángulo y este otro no son los mismos. ¿Vale? Muy importante esa salvedad. Bien, pues ahora fijaos lo que voy a hacer. Bien, ahora voy a representar en el plano complejo los puntos menos 1, 0, menos 2, 0. Aunque no esté a escala, lo podéis ver con cierta facilidad. Si tomara un punto aquí, un complejo Z, ¿qué representaría este vector? Pues representaría el complejo Z más 2. Como veis, origen sería menos 2, 0 y extremo el valor de xy. Extremo menos origen daría lugar a z más 2. Puesto que sería x menos menos 2, x más 2 y menos 0, y. ¿Vale? Que en forma binómica, pues ya veis, x más 2 más y, una unidad imaginaria por y. ¿Vale? Y análogamente, este otro representaría a z más 1, por la misma razón. ¿Lo veis? X menos menos 1 y sería así. X menos 1, X más 1 y que en forma binómica, lo veis, queda de esa manera. Vale, ahora si considero este ángulo es un argumento de z más 1 y este otro ángulo es un argumento de z más 2. Prolongo los vectores y al hacer el argumento de z más 1 partido z más 2, eso ya sabéis, es el argumento de z más 1 menos el argumento de z más 2 a nivel de conjunto, y en este caso concreto podemos usar estos representantes que tengo aquí. Este sería el valor del argumento de z más 1, y si le quito el argumento de z más 2, queda un ángulo positivo. Eso es importante, porque como veis, en este caso concreto, lo veis cuando lo elijo entre menos 2, 0 y menos 1, 0, la proyección de ese z, ¿vale? Queda un ángulo positivo, puesto que es mayor el argumento de z más 1. Y el argumento de z más 2 es un ángulo más pequeño. La diferencia es un ángulo positivo, ¿vale? Bien, ¿qué me está diciendo entonces esta condición a ese nivel geométrico? Me está diciendo que esto tiene que formar un ángulo recto, ¿vale? Pero un ángulo recto orientado en sentido positivo. Porque si os dais cuenta, si eligiera algo similar aquí debajo, por ejemplo, con un z', vamos a ver, y considerar de nuevo los argumentos, por ejemplo, aunque fueran negativos, me da lo mismo, este y este, pues ahora el ángulo que yo tengo aquí tendría el sentido contrario, la diferencia tendría el sentido contrario, y no sería pi medios, sería menos pi medios, por lo tanto estos no me valdrían para concluir esto. Es por ello que en el problema resuelto de la forma que lo hice en el vídeo anterior está mal, ¿vale? Bien, estas primeras observaciones son esenciales para el resto del problema, porque ahora lo voy a resolver siguiendo la pauta del vídeo anterior, ¿de acuerdo? Pero, por supuesto, teniendo en cuenta esta observación. Procedo como en el vídeo anterior. En el vídeo anterior tenía en cuenta la fórmula de la cotangente de la diferencia de dos ángulos, que era, pues, en este caso voy a poner alfa 1, alfa 2 para que se vea lo que quiero decir. La cotangente de alfa 1 menos alfa 2 sería cotangente de alfa 1 por cotangente de alfa 2 más 1 partido cotangente de alfa 2 menos cotangente de alfa 1, ¿vale? Por ejemplo, así estaría más concisa la expresión.
Muy bien, pues al escribir z más 2 como x más 2 más y por la unidad imaginaria por y z más 1 como x más 1 más la unidad imaginaria por y, cosa que ya he hecho ahí, este cociente quedaría como x más 1 más la unidad imaginaria por y partido x más 2 más la unidad imaginaria por y. Y eso en forma, digámoslo, sí, en forma exponencial se quedaría así, siendo alfa sub 1 y alfa sub 2 argumentos. Y entonces esto quedaría como rho sub 1 partido rho sub 2 por e elevado a alfa sub 1 menos alfa sub 2 por la unidad imaginaria. Y este sería el argumento del cociente, el cual sabemos que tiene que ser precisamente pi medios. Entonces, alfa sub 1 menos alfa sub 2 tiene que ser igual a pi medios. Ahora aplicábamos la expresión de la cotangente y la cotangente de esto era igual a 0. Pero claro, la cotangente de esto era la cotangente de alfa sub 1 por la cotangente de alfa sub 2 más 1 partido cotangente de alfa sub 2 menos cotangente de alfa sub 1, y esto tenía que darme 0, cosa que pasaba solamente si el numerador se anulaba, es decir, la cotangente de alfa sub 1 por la cotangente de alfa sub 2 más 1 igual a 0. Y ahora traducía esto a nivel de las partes reales y partes imaginarias. La cotangente sería x más 1, parte real, partido parte imaginaria, para el caso de z más 1, perdón, y en el caso de z más 2 sería x más 2 partido y. Esto lo igualaba a 0 y quedaba x más 1, bueno, lo igualaba a 0 sumándole 1, por supuesto, x más 1 por x más 2 más y cuadrado igual a 0, una vez simplificado. Bueno, con esta expresión tenía x más 1 por x más 2 más y cuadrado igual a 0, x cuadrado más 3x más 2 más y cuadrado igual a 0. Y ahora completaba cuadrados, hacía x más 3 medios al cuadrado. Esto sería primero al cuadrado, ya lo tengo aquí, doble del primero por el segundo, que sería 3x, y el cuadrado del segundo, que eran 9 cuartos. Pero como no estaba, tenía que quitarle 9 cuartos a esta expresión, que añadía aquí. ¿Vale? Esto lo escribía como i menos 0 al cuadrado para ir poniendo la forma de la curva que quiero, ¿no? En el espacio. En el espacio no, en el plano. Vale, esto quedaría entonces x más 3 medios al cuadrado, y esto, como es 2, podría escribirse como 8 cuartos, así que esto quedaba como menos 1 cuarto, que lo podía pasar al otro miembro como 1 medio al cuadrado. Y ya tenía la forma necesaria para asegurar que esto era una circunferencia de radio 1 medio y centro 3, menos 3 medios. ¿Vale? Y ahora eso lo voy a traducir aquí, a nivel de la gráfica que he puesto. ¿Vale? Y voy a tener en cuenta las consideraciones geométricas que he hecho al principio. Vale. Primero, como he cogido las expresiones de la cotangente dividiendo parte real entre parte imaginaria, la parte imaginaria de entrada no puede ser nula. Así que ningún punto del eje real ha de ser considerado. Aparte de que, como veis, aquí tengo z igual a menos 2 en el denominador como valor que anula ese denominador, por lo tanto tampoco lo puedo poner y este punto no podría existir. Si dibujo esa circunferencia más o menos, vamos a ver, esto menos 1, menos 2, pues sería algo así. ¿Vale? Está el centro aquí en menos 3 medios, tocaría en menos 1 y tocaría en menos 2. Esta expresión completa, pero ya he dicho que estos valores no me sirven, el de menos 2 y el de menos 1, por estar en el eje real y por las circunstancias que ya he dado de anulación del denominador y de existencia de la cotangente. Pero, por otro lado, no puedo considerar la circunferencia por la parte de abajo debido a esto, ya que si tomara un punto, lo veis, un z de estos,
al hacer las consideraciones geométricas que he puesto aquí, imaginad que este es z, esto como veis era 1, 0, por lo tanto esto es z más 1 y esto es z más 2, ¿vale? Pues este ángulo es positivo y sería pi medios. No lo he dibujado con precisión, pero sí que sería un cuadrante. Sin embargo, por aquí debajo, si tomara un punto de la circunferencia por aquí debajo, sería menos pi medios. Y ese no me vale, como ya he señalado ahí, puesto que la orientación hace que el ángulo sea diferente. No es lo mismo pi medios que menos pi medios, ¿vale? Aquí el signo es determinante. Por tanto, la solución geométrica completa y definitiva es esta semicircunferencia que aparece aquí, menos estos puntitos. Cosa que podríamos expresar analíticamente así, x más 3 medios al cuadrado más y al cuadrado igual a 1 medio al cuadrado, despejando la y como raíz cuadrada positiva de 1 medio al cuadrado menos x más 3 medios al cuadrado y poniendo que x varía desde menos 2 hasta menos 1 de forma estricta, ¿vale? Así pues tendría esta expresión con la raíz aritmética que daría lugar a esta curva y al elegir esto no tomaríamos estos puntos en concreto, ¿vale? Bien, con esto termino. Espero que os haya sido de utilidad.